esto cómo se mueve. Ay, Dios, ¿dónde está? Aquí está. Listo. Empezamos. Aquí. Ahí está grabando. Ay, ¿dónde está mi hoja? Oh, perdónenme la vida. Dejaba mi hoja 1 y mi hoja 2. Está abajo. Y nos quedamos con esta. Pero ahora, aquí está este abajo. Aquí está. Aquí la tenemos. Hacerla más en grande. Ahorita vamos a... Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí voy, ahí voy. Ay, sí se ve, mira qué bien. Pero ahora hay que acomodarla aquí. Ay, ay, está medio chistosa. ¿Qué va a quedar ahí? Ahí está. Bueno, por lo menos yo veo acá, veo el chat. Oh, desapareció. Aquí está. Y ahora aquí, no el chat. Oh, cielos. Ah, sí, aquí está. Bueno, a ver cómo va. Ay, ¿a dónde está el tiempo? Ay, ahora que no me aparece. Oh. Acá quedó. Acá está. Perdón. Dije, ¿dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? Ahí está. Buenas, ¿qué tardes? Aunque aquí ya está más nochecito. Tardes, noches. ¿Sale? Ahora sí, listo. Pues justamente el día de hoy solamente a platicarles un poquito de las nuevas novedades que hay en la parte de la nutrición parenteral en el paciente prematuro y en el neonato, ¿no? Todas las novedades que hay. Hasta hace unos, ¿qué te gusta? Pues hace unos años, en este año básicamente, hace un año, aún pues en algunos hospitales todavía se hacen las nutriciones parenterales individualizadas, ajá. Pero obviamente con toda esta tendencia de la parte de disminuir el riesgo de infecciones, errores en las indicaciones, etcétera, pues se han creado otras opciones para poder favorecer todo eso y disminuir esas incidencias y también la parte de los procesos infecciosos, ¿no? Al momento de prepararlos, al momento de instalarse, toda esa parte que quizás un poco enfermería es su parte de su función. A lo que voy en cuanto a la parte de nutrición es que sí, a mí me parece que es algo que en algún momento se va a empezar a dar de manera mucho más, va a acrecentarse de forma más paulatina por justamente para evitar todos esos riesgos que hay en cada una de esas nutriciones parenterales que indicamos. Hasta hace algunos días, y de pronto por ahí buscan en mi perfil, yo les enseñaba un cálculo de la nutrición parenteral, incluso aquí lo hemos visto a través de nuestro Excel, que vamos a hacer el Excel, vamos a sacar las kilocalorías, cuántas calorías nos dan los hidratos de carbono, cuánto nos dan los lípidos, las proteínas, ¿no? Hasta ese punto. Pero ahora con las nuevas opciones que hay de las nutriciones parenterales estandarizadas, toda esa parte del cálculo pues ya está hecho. Justamente es esa parte que dije, wow, ya todo lo que en algún momento yo les había enseñado de hacer lo que obviamente quizás en algunos hospitales aún se usa y se va a seguir usando no sé cuánto tiempo, y obviamente para ese tipo de instituciones se va a hacer así, ¿no? Como nosotros lo hacemos de manera ahora sí que a lápiz, o hay programas ya en Excel que tú puedes sacar esto, pero ya todo eso, chicos, ya casi como que ya pues es pues parte del pasado. Justamente viene toda la parte, las nuevas nutriciones parenterales que ya vienen preparadas, se llaman estandarizadas. Y aquí la parte que a final de cuentas es nosotros por la parte de nutrición nos va a tocar que identificar, dice, puede dejar un poco para ver bien. La parenteral, la enteral.
Si apenas es una partecita, ese si quieres después te lo comparto con todo gusto. Que este ya lo voy a cambiar, ¿eh? Este ya está caducado. Nada más que me falta pasar en limpio toda la otra información y ya si quieres ya más adelante se las comparto. Porque está muy, aquí lo que yo generalicé un poquito, sí está las indicaciones, tanto nutrición enteral como nutrición parenteral, tanto por, va más, no tanto por, ya no se clasifica tanto por edad gestacional, sino más bien por los kilogramos de peso. Tenemos niños menores de 1000 kilos, de 1000 gramos, perdón, 1000 kilos, 1000 gramos, de 1000 a 1500 gramos y mayores de 1500 gramos y posteriormente el niño de término, ¿sí? Entonces, en base a todo esto son los requerimientos tanto de líquidos, de glucosa, de aminoácidos, para poder incrementar de forma paulatina, ¿sí? Sí, ya incluso de manera manual, Ana, hay mucho de lo que ya hemos manejado y justamente esa es la parte que, pues eso en algún momento va a llegar a, pues ya no ser necesario, así, hasta cierto punto. ¿Y por qué? Porque obviamente ya hay nuevas novedades con todo esto, con la finalidad de agilizar cada uno de esos procedimientos, de disminuir el riesgo de infecciones, como ya lo mencionaba, disminuir los errores en las prescripciones de estas nutriciones parenterales y obviamente la simplicidad que en algún momento tú puedes llegar a aumentar los líquidos o disminuirlos de acuerdo a la condición clínica que amerite el paciente. Es ahí donde justamente, pues ahora sí que no conocer toda esta información de pronto nos cuesta trabajo hacer ese cambio a ese cambio de pensamiento a esa nueva de forma de ver las cosas. Y eso es lo que hoy les quiero compartir, justamente que ya de irlo en algún otro momento que yo se los explicaba paso por paso en mililitros, cómo lo vamos a calcular, ya en estas nutriciones parenterales ya está prácticamente hecha. Aquí lo importante es que tú identifiques cuáles son los requerimientos que vas a necesitar para ese paciente y en base a eso ir progresando la cantidad de volumen, que eso no te va a sustituir porque sí vamos a requerir que tú indiques en qué condiciones quizás vas a tener que ajustar esa cantidad de volumen, esa cantidad de macro, quizás hasta micronutrientes que va a requerir ese paciente. Aquí a grosso modo, por ejemplo, tenemos que en promedio el recién nacido de término en promedio requiere entre 70 a 90 kilocalorías porque prácticamente es un niño sano. Ahora, considera si tiene alguna otra patología, pues va a incrementar un 25%. Por ejemplo, si tiene alguna cardiopatía, probablemente si tiene alguna displasia broncopulmonar, también un 20%. Algún grado de desnutrición también va a aumentar ese requerimiento energético base las 90 kilocalorías. Yo de pronto les digo 100 kilocalorías y ahí nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte de la nutrición enteral, en el recién nacido de término también te maneja entre 105 o hasta 130. Yo en promedio así, porque pues hay muchos rangos, ¿no? Yo me quedo con el de 100 kilocalorías por kilo para los recién nacidos de término y de 120 kilocalorías por kilo en el recién nacido prematuro, ¿no? Ahora, acuérdate que a final de cuentas esa es una estimación energética considerando que no tuvieran otra patología adherida, ¿sí? Si tienen alguna otra patología, ya sea una cardiopatía, una displasia broncopulmonar, quizás alguna mala absorción, ¿qué más es común ahí? A lo mejor, pues quizás a lo mejor una resección o un evento postquirúrgico, ahí el requerimiento va a aumentar. También tiene algún grado de sepsis, también aumenta un 20%. De ahí la importancia de que tú vayas analizando cuáles son tus requerimientos y sobre esa base cuánto vas a ir cubriendo, ¿sí? Aquí justamente a raíz de que, pues ahora sí que ya la había manejado hace muchísimo tiempo este consenso, es justo 2017, hay unas del 2018, pero bueno, no discrepan mucho, pero sí yo creo que hay que hacerlo. Algo que yo aprendí en este curso fue hacerlo ya más, dividir esos grupos, menores de 1000 a 1500 y mayores de 1500 que sí son muy diferentes. Ajá. Y en base a eso ya más adelante les voy a compartir esa información. Ese es en cuanto a la cantidad de kilocalorías. Si nos vamos en cuanto a las proteínas, que vamos a enfocarnos en esta ocasión por la parte de nutrición parenteral,
tenemos que podemos empezar entre 1.5 a 2 gramos de proteína por kilogramo por día. Ajá. Esto con la finalidad de evitar el catabolismo en ese paciente. Si realmente nosotros no tenemos esa cantidad adecuada de proteínas, el mismo niño se empieza a consumir. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos un bebé que entre el 80 al 90% de su cuerpo es agua y hay muy poca cantidad de masa muscular y de masa grasa. ¿Qué quiere decir? Que tiene muy pocas reservas de energía para echar mano y hacer frente a esas demandas de crecimiento, justamente, ¿sale? Por eso es importante, en medida de lo posible, iniciar ese apoyo nutricional para evitar que esas reservas corporales se depleten, disminuyan y por lo tanto este niño se empiece a consumir a él mismo. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar esas pocas reservas que tiene de energía, de músculo, de grasa en su cuerpo para hacer frente a esas demandas de crecimiento. En algún momento ya hacíamos un ejemplo de un niño de 1 kilo, ¿no? Si tiene el 80%, imagínate, de líquidos, nos quedan 200 gramos. Y esos 200 gramos vamos a pensar así, ya hay por ahí gráficas, no, déjame checarlo. Tenemos, vamos a pensar que de esos nos quedan 100 gramos, ¿no? 100 gramos vamos a pensar que es de músculo. 100 por 4 serían 400 kilocalorías. Y 100 por 9, pensando que son grasa, 900 kilocalorías. En total tenemos 1300. ¿Qué quiere decir? Que en promedio, si este niño ocupa 120 y tenemos 1300 entre 120, nos quedan solamente para 10 días. Ahora imagínate si de pronto por X o Y tú no le puedes dar esa nutrición parenteral a ese paciente, en 10 días ya no hubo reservas de nada, se empieza a consumir, incluso desde los primeros días, si tú no estás dando ese aporte de 120, esas 120 kilocalorías las va a empezar a utilizar de esas reservas corporales. Pero no se trata de que, pues obviamente eso suceda, sino que prácticamente que lo comencemos a nutrir para darle esa energía que está necesitando y pues obviamente vaya iniciando su recuperación del crecimiento que tuvo que haber tenido durante la gestación, en el vientre de mamá, que en este caso si nació antes de tiempo, pues este último proceso no se va a llevar a cabo. Y entonces tenemos de 1.5. Aquí hay algo, recuerda, kilocalorías. ¿Cómo se hizo cálculo de...? Ok, ¿cómo te lo hice? Mira, tenemos un paciente que pesa 1 kilo, ¿sí? De ese paciente que pesa 1 kilo, el 80% es agua. ¿Qué quiere decir? 800 gramos son de agua. Nos quedan 200 gramos. De esos 200 gramos, pensando que 100 gramos son de músculo y 100 gramos de grasa, tendríamos 100 por 9, 900 kilocalorías y 100 por 4, 400 kilocalorías. Si sumo 900 más 400, ya me dan las 1300 kilocalorías. Y si cada día ocupa 120 kilocalorías, en promedio nos van a dar para 10 días. 10 días únicamente. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a consumir. Este tipo de pacientes, si no lo nutrimos en las primeras horas, se empieza a consumir él solito, ¿sale? Y pues obviamente el que se empieza a consumir va a tender mucho a que se desnutra fácilmente. De ahí la importancia de que en las primeras, incluso se habla de que las primeras 6 horas de vida ya inicie el apoyo nutricional a través de nutrición parenteral o de acuerdo a pues sí, básicamente por la misma inmadurez, muchos de ellos todavía no tienen una buena peristalsis y por lo tanto quizás vaya a ser necesaria esa nutrición parenteral. Imagínate si pesa, de pronto nos toca niños de 600 gramos y digas, ahí todavía disminuye más la cantidad de kilocalorías, porque obviamente tiene 600 y de esos 600, de pronto nos quedan de 600 gramos, por 0.80 nos quedan 480 de agua y nos restan 120. Ay, son bien poquitas, qué barbaridad. Eso nunca lo había visualizado así. 120 y nos quedan 60 gramos de músculo y 60 de lípidos. 6 por 4, 240. Son 2 días. Y 60 por 9, 540. Entre 120, 4.5. Ay, para 6 días nos alcanza.
O sea que a menor peso es mayor la necesidad de dar esta cantidad de kilocalorías para que no se consuma a él mismo. No inicie ese catabolismo en este pequeño. Pero si su requerimiento son 100, no en un día le pletaría si no come porque son 10. Dice, pero si su requerimiento son 120, no en un día depletaría su reserva si no come porque son 10. No, pero así es, o sea, realmente pensando que en 10 días, si tú no cubres esa cantidad de kilocalorías, va a empezar a disminuir, no gana peso, en pocas palabras, y empieza a utilizar sus propias reservas corporales. Y un día depletaría sobre si no come porque son 10. Y sí, realmente aquí, o sea, pensando que pesa 1 kilo, ahorita pensé en ese de 1 kilo, pero imagínate si pesa 600 gramos, tiene menor cantidad de reservas, pero sus requerimientos siguen siendo los mismos. Es a lo que voy. A menor peso es mayor el riesgo nutricional. Todavía si tuviese 1500 hacia arriba, todavía tiene más reserva, obviamente, de esta grasa, de este músculo, para poder usarlo como fuente de energía y mantener pues un nivel constante de glucosa. Y obviamente aquí pensar hasta qué punto va a crecer no creo que vaya a ser. Yo creo que vamos a ver en esta semana o la próxima todo porque también me sirve a mí de repaso, ¿no? Analizar toda esta información, porque incluso nos hablaban de cuántas kilocalorías va a requerir para el crecimiento, para la parte de la termogénesis, para la parte de la actividad o cosas así, de lo que me recuerdo, ¿no? Entonces déjenme sacar el resumencito y estarlo visualizando. Y sí, justamente verlo desde todos los puntos de vista que llama la atención. A mí me gustó mucho porque si aún conocía un poco del tema, ahora todo esto ya me amplió más la visión y dije, wow, no lo había visto así. Y apenas como digiriendo toda la información, y ya cuando la pongamos en práctica pues va a ser mucho mejor. Y aquí hay algo que de pronto incluso la misma empresa, la misma pues ahora sí que la misma cadena que promueve este tipo de alimentación, algo que comentábamos entre los tiempos es no hay pocos nutriólogos pediátricos. Quizás de pronto nos da pasan leche, nutrición, así es, nutrición enteral, damos leche materna. Hay poco nutriólogo pediátrico que se encargue justamente, porque aquí ya hablamos de las unidades de cuidados intensivos, neonatales, y realmente hay pocos nutriólogos que nos encarguemos de esas áreas, pero yo creo que paso a paso se van a ir abriendo más estos espacios para poder realmente dar ese seguimiento, porque de entre todos los pendientes que tiene el médico, pues de pronto la nutrición se nos va de las manos. Yo de pronto ahí veo que tienen muchas cosas que intervenir, que estar visualizando, valorando. Y hay veces que de pronto, pues mientras vaya ganando peso, pues vamos bien, o de pronto no subió de peso, pues ya lo aumentamos poquito, pero que realmente podamos dar toda esa información estaría excelente. ¿Dónde puede realizar su especialidad en pediatría? Está en el Infantil de México, en el Federico Gómez. Entra ya a su página y ya revisa la información. Al parecer dicen que hay otra en Monterrey, pero no sé, desconozco si hay otra en Monterrey. Yo de la que sé está en el Hospital Infantil de México y ahí está en el Federico Gómez. Me parece que este año, ¿cuándo entran? Parece que por ahí entran en cada marzo de inicio de año, entran ahí, sí. Pero sí es un área muy bonita el prematuro, y a mí me gusta porque justamente todos los días siguen subiendo de peso. En Guadalajara está la materno infantil, pues hay que ver ahí qué tal. Pero acá en el infantil es únicamente pediatría sí al 100%. Y todo el tiempo estamos con el paciente. Esa es la parte que me gustó, porque es 100% práctica. Sí, tienes tareas, tienes exámenes, tienes la parte de investigación, pero realmente te enfocas más en la parte del paciente. Todo el tiempo estás. Y hacemos rotación, pues también con otras áreas. ¿Algún tipo para poder... ¿Algún tip? Me imagino, algún tip. Pues realmente que sí practiques algo de pediatría. Al parecer sí de pronto les piden algo de experiencia en pediatría.
porque sí, yo creo que lo requiere. Yo cuando hace unos 15 años, al parecer 15 17 años, que la hice y en mi caso no debe, fíjate que no tanto, hay veces por lo que me decían no había muchas en esta última, no había mucha como que demanda, digamos, hasta cierto punto, no sé, igual y pregunta, pero realmente te hacen varias entrevistas para poderte seleccionar y te hacen el examen y una evaluación psicométrica y ya en base a eso pues ya te eligen y ya te dicen. Pero está muy bonito, a mí me ha encantado muchísimo y más todavía esta área me gusta más. Entonces justamente veíamos, ¿no? Esta parte de proteínas. Ya te dice allí 1.5 a 2 gramos. Generalmente yo al inicio las iniciamos con 2 gramos de proteína y vamos visualizando. A excepción que hay alguna situación de alguna un daño renal o alguna situación hepática, pues ahí se ajusta, pero realmente en el prematuro el mínimo de proteínas que requiere para evitar catabolismo es 1.5. Si te das cuenta es muy diferente a todos los demás grupos de edad que de pronto quizás el 1.5 para un adulto ya es demasiado, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un niño que está en esa velocidad de crecimiento acelerado y por lo tanto el sustrato que mayor requiere para formar síntesis de nuevos tejidos justamente son los aminoácidos, son las proteínas. ¿De qué otra forma va a utilizar o va a formar todas sus reservas corporales si no es que a partir de estos aminoácidos, ¿no? Y es justamente visualizarlo desde ese punto de vista. Si requerimos generar nuevos tejidos, sintetizar nuevos tejidos, necesitamos proteínas para que estos tejidos se formen y que no esas proteínas que yo esté dando se utilicen como fuente de energía, que también es importante vigilar que esa cantidad de proteínas que yo esté dando, que también a la par sean utilizadas como fuente para síntesis de tejidos y no como fuente calórica, que de pronto en algún momento si no vigilamos estas relaciones de calorías proteicas, que ya también nos sugirieron algunas, para estar implementando y vigilar, pues también eso va a favorecer que este niño realmente esté ganando peso. Aquí incluso te da un porcentaje del requerimiento energético total, va del 10 al 15%, que es ahí sobre lo que manejamos. Entonces tenemos que en los recién nacidos de término podemos manejar hasta 3 gramos de proteína por kilogramo día. Si iniciamos con 2 un primer día, al siguiente día hay que progresarla. Aquí es importante progresar porque de pronto si tú nada más la dejas en 2 y pasó una semana y no hiciste nada, de nada sirve. Aquí la simplicidad que va a tener ahora es que solamente es aumentar el volumen de la indicación y ya estamos llegando a esa cantidad de proteínas que está necesitando. Súper peleado. Ok, ya se lo leí. Ok, y después tenemos en el recién nacido prematuro tenemos hasta 3.5 o hasta 4 gramos de proteína por kilogramo por día. Se habla que en niños menores de 1000 gramos hasta 4.5, pero en realidad el último requerimiento nos habla de 4 gramos de proteína por kilogramo al día es suficiente para tener ese anabolismo en este tipo de pacientes. Y ya decíamos, ¿no? Que mínimo 1.5 gramos de proteína por kilogramo por día. Ahora también es importante visualizar cuáles son los rangos de... Algo que a mí me llamó la atención aquí que no había visualizado es la cantidad de creatinina. Sí es diferente en el prematuro que podemos permitirnos hasta 1.3 y aún así considerarlo como normal. Obviamente si también va incrementando, también estar verificando cómo se encuentra ese balance hídrico, porque quizás de momento nos va a hablar de una falta de líquidos y por lo tanto se está hemoconcentrando y esa creatinina se encuentra elevada. Posterior al estar reponiendo los líquidos, vamos a estar vigilando que esta creatinina vaya disminuyendo y para poder, en este caso, ir ajustando la cantidad de proteínas. También nos dieron alguna sugerencia que ya más adelante estaremos compartiendo, quizás la siguiente semana, la cantidad de urea. En base a eso también está ajustando la cantidad de proteínas. Esos requerimientos por peso, en base a una... Sí, es de la Spigan, incluso yo ahí tengo varias aquí, son de las guías del Aspen, aquí las tengo también algunas, este es un resumencito, pero incluso de las Espigan del 2018 que ya están, todavía lo saqué en el 2018, ahí lo puedes consultar y viene toda esta parte del prematuro, ahí. También están las de la Aspen y también de algunas otras.
Digo que estas las voy a actualizar, solamente te quiero explicar, nada más voy a explicar estos 3 macros, porque en base a eso ya me voy a ir al ejercicio que va a estar así súper rapidísimo, que en realidad lo que necesitamos es ahora actualizar todas estas guías que yo tengo aquí, porque pues ya están un poquito descontinuadas. Con la urea, justamente es lo que en este momento no me, ahí ya nos dieron alguna formulita, Rosa. Déjame, apenas acabo de llegar ayer del cursito que tomé, entonces esta semana, estos días me voy a encargar de poderlo ya pasar en limpio porque me gustaría tener todos esos apuntes para ahora llevarlos a la práctica. Dije, a ver, cómo nos va a poder cambiar toda esta parte. ¿Tendrá grupo de WhatsApp? No, a ver, no tengo grupo de WhatsApp. Ay, eso es por si tengo un montón de grupos. Mándame un correíto, es más fácil y ya te mando la información. Ajá, y ahí por el email, por el correo también te contesto. ¿Sale? Entonces, ahí es importante. Entonces, vamos a ver nada más energía, proteína, lípidos, hidratos de carbono. Y en base a eso ya nos vamos a ir al formatito donde vamos a calcular la NPT. Y la NPT pues ya está calculada. Aquí solamente lo que vamos a verificar de cómo vamos a ir aumentando la cantidad de líquidos, de macronutrientes y obviamente a la par todo lo que son vitaminas y elementos traza. Es justo, fíjate, así es, muy bonito, a mí me gusta muchísimo. Y más cuando ya lo puedes practicar y todo eso, analizas toda la información, es a mí lo que me gusta, dame más herramientas que de pronto me sean útiles y ya que las implemente, digo, esto sí funciona, esto no funciona, esto es así, ok. Y de pronto yo creo que algo también que me he dado cuenta es abrirnos a nuevos temas. Que de pronto las cosas que no conocemos nos dan miedo y de pronto nos paralizamos y decimos, no, esto no tiene que ser así, esto es así. Y nos negamos a esa información, que es lo que de pronto yo me veo, ¿no? Que cosas que no conozco digo no, pero ni siquiera me adentro más a conocerlas, a saber cómo se usan. Y ahora por azares de la vida, pues dijeron, bueno, te invitamos a esto y me abrió otra perspectiva, muchísima información que dije, chala, estoy muy atrasada y podemos agilizar mucho de las cosas que hacemos actualmente. Paso a pasito les iré compartiendo. Ahora, con la parte de los lípidos te dice también iniciar en las primeras 24 horas a 1 gramo. Y los incrementos hacerlos igual en 1 gramo por kilogramo día. En este caso, en algunos yo sí inicio hasta con 2, de pronto con 2 gramos, y no hay situaciones de alteración a nivel hepática o situaciones con las bilirrubinas, nosotros aumentamos a 2 gramos gramos de lípido por kilogramo día, y es importante estar vigilando cómo se va comportando. Si están por arriba los triglicéridos, por arriba de 200 miligramos, pues ahí hay que estarlos disminuyendo y en el dado caso suspenderlos cuando sean arriba de 300. Eso sí. Ahora también importante, algo que mencionábamos, es que unos laboratorios entre las primeras 48 horas, no, muchos de estos también van a estar alterados porque viene como todavía de las reservas de la mamá así que, ¿cómo sería la palabra? Que transfiere al bebé, y después de las 72 horas ya tendríamos unos laboratorios mucho más, quizás más adecuados. ¿Cómo hacer para ciclar las parenterales? Por ahí ya tengo un video del ciclado, Rosa. Yo también lo estaba buscando y dije, porque lo necesitaba, algún momento subí uno y dije, ay, ¿ahora dónde lo puse? Déjame ver si lo encuentro por ahí y compartirlo, porque y si no, pues hacemos otro, no pasa nada. Y también nos dieron, ya hay una página para ciclados de nutrición parenteral. Fíjate nada más. Eso también aprendí. Hay una página que se llama, aquí lo tengo. Déjame, ahorita te lo escribo ahí y si la buscas, pues ya chécale. Ya te dice una página en internet donde todo esto de la inteligencia artificial ya te dice. Se llama Cyclic Card. Órale, así. Ya te lo voy a escribir, así se llama. Es que con la parte de inglés no te sé tanto, así es que se llama ciclo. Claro, así se llama. Ciclado de NPTs, para ciclado de NPTs. Ahí al parecer nada más le pones el volumen y los mililitros. Y por ahí también déjame ver, nos mandaron una referencia de ciclado donde tú ya lo puedes revisar el artículo y poderlo compartir. Ahí también lo puedes checar. Pero esa página, a ver, vamos a verla rápidamente.
Si tú la tecleas, porque aquí de pronto si le pongo eso no me cancela el video, porque dice que esa información no es mía, entonces ahí sí no lo puedo. Es una con... Ay, Dios. Hay varias, ¿verdad? Pues así. No, esa es una. Cicle, pero... Cicle Caldo, yo creo que en NPT, a ver, ¿no? NPT. Buscar. Ándale. Es del Stanford Children, del hospital de Stanford. Esa. Yo aquí ya la encontré, fíjate. Ponle, así como te lo puse, y ponle NPT. Y ahí ya te da. Déjame ver. Sí. Ay, nada más que ahora como te la enseño. Sí, justo es del hospital de Stanford. Ahí está. Sí, está bien así como te la puse. Pero solo ponle NPT y ya te aparece. Ajá. Sí. Ya me apareció, mira, no sé si alcances a ver un poquito las letritas. Ahí está. Ujú. Y ahí ya te dice cómo hacer el cálculo de la nutrición parenteral ciclada. Hasta lo puedes, hasta ahorras toda esa parte. Sí, perfecto. Ya después ahí checa, déjame ver si encuentro el videito y si no ya en estos días vemos si hacemos otro sencillo, porque en realidad yo como lo conozco, ¿no? Que hay, por ejemplo, estaba también platicando con otra compañerita, va a depender mucho del grupo de edad, incluso yo les decía que en un niño, hace poco hicimos un ciclado en un niño de 3 kilogramos de peso y no nos alcanzó a hacer, en la hora cero nos hizo de una hora nos hizo hipoglucemia. Entonces de pronto lo que hicimos es reducir la hora cero a 30 minutos y nos hizo nuevamente la hipoglucemia y de ahí lo que hicimos fue suspender la NPT porque realmente pues no nos iba a aguantar ese ciclado. Aquí lo importante es analizar que ese paciente seguramente traía otra situación ahí a nivel hepático que de pronto no permitía ciclar la nutrición parenteral. Es un niño tenía una malformación intestinal y así varias situaciones ahí anatómicas y seguramente entre todas ellas ha de haber tenido algo a nivel metabólico, que es ahí donde vas a sospechar que nunca me había pasado, de que no me toleraron un ciclado hasta esta vez. Pero después de esto dijimos, no, este niño no nos va a tolerar ciclado y fue lo que nosotros hicimos la nota en el expediente, de que este niño por las características que tenía y haber intentado esa hora de ventana y media hora no aguantó el ciclado, entonces es un niño que no es candidato a ciclar la nutrición parenteral. Sí. Dentro de los datos para ciclar la nutrición parenteral, primero tienes que cubrir el 100% de las kilocalorías que requiere que el niño ya esté ganando peso, que no esté séptico y que esté estable hemodinámicamente. Si después de eso tú estos 4 requisitos ya los tienes, ya puedes ciclar la nutrición parenteral para que te dé unos buenos rangos de glucosa y tampoco no te tienda a hacer mucho hipoglucemia, que esa es la situación que puede llegar a presentarse. Es más riesgosa una hipoglucemia por el riesgo del daño a nivel neurológico y el riesgo de convulsiones en el bebé a una hiperglucemia. Entonces ahí también eso lo he aprendido. Dije, ay, mira, nunca lo vi así. Es que esta parte del neonato y el prematuro es totalmente diferente a todas las demás edades. No lo había visualizado así, digo, wow, aquí hay varios detalles, situaciones que son muy diferentes a otros grupos de edad. Y ocurren cosas que de pronto, por ejemplo, acá las glucemias también no por abajo de 45 ya se considera una hipoglucemia. Quizás en un niño más grande, debajo de 60, pues ya es esa parte, ¿no? Ya es hipoglucemia ahí. Aquí hasta 45, imagínate. Entonces, en base a eso se van haciendo las correcciones a través de glucosa. ¿A qué hora lo empecé? Lo empezamos a las 6. Ahora les comentaba que iba a ser a las 6. Dice, un paciente con alto requerimiento proteico se podría utilizar albúmina de huevo, suero de leche. Pues si lo tienes por vía enteral, pues adelante, puedes utilizar algún complemento proteico a través de la dieta y pues aumentar la cantidad de proteínas que requieres. Ajá.
Ahí lo interesante es si tendríamos que saber qué tipo de paciente es, porque sabes algo que también de pronto tiene la mucha proteína, es que si es por vía enteral es muy saciante, pero si tú tienes un paciente, va a depender mucho si está con desnutrición y se le das, tienes que buscar presentación donde también puedas meter esa cantidad de proteínas, pero que tampoco no le dé tanto un efecto saciante, sino que sea un poco más digerible. Ahí nos falta más información sobre al respecto. Pero pues sí, en el dado caso que lo requieras, pues hay muchas formas de dar proteínas, ¿no? Tanto por nivel enteral como por nivel parenteral. Hay que estarlo visualizando. Y nos falta más información ahí para poderte dar quizás un poquito más información en ese punto. Ajá, también fraccionada. ¿Sabes? Ahí de pronto si es por enteral yo le daría quizás algún complemento proteico, que hay algunos que tienen muy buena cantidad de proteínas, o hacerle una dieta polimérica artesanal, una dieta licuada y le metes a un complemento de proteína, ahí también le das proteína. ¿Por qué los líquidos? Porque los líquidos se digieren más rápido que los sólidos. Los líquidos ¡puc! Entran y ¡puc! Rápidamente los va a digerir, ¿no? Pero un sólido quizás va a tardar más tiempo en masticar, en digerir, va a depender mucho de la cantidad de grasa que vayas a incluir en la dieta, pero va a depender mucho de esas características de ese paciente. Uh-huh. Y fraccionarlo también puede ser, aumentas más las tomas y das mayor cantidad de proteínas. Uh-huh. Así es, sí es muy bien Toto. Ajá. Y la parte de los hidratos de carbono, ajá, aquí se sugiere entre 4 a 8 miligramos. Mínimo 4 miligramos, porque lo que requiere, fíjense nada más aquí, lo que requiere es ese cerebro de ese bebé para no caer en esa, pues el sustrato energético del cerebro son mínimo 4 miligramos de glucosa. Uh-huh. Aquí generalmente va a depender mucho de esos niveles de glucosa, cómo se encuentran. Quizás de pronto las soluciones se encuentran en 5 miligramos y podríamos aumentar 2 miligramos más y aún estaríamos sobre los rangos de 8 miligramos. Ahora, esos miligramos para convertirlos a gramos nada más los multiplicamos por 1.44. Ajá. Por ejemplo, aquí te pongo 8 por 1.44 porque son los 1440 minutos que tiene el día entre 1000. Nada más que ahí lo resumo. Nos quedan 11.5. 11.5. Esos 8 miligramos. Uy, eso no me lo publicó. Esos 8 miligramos en gramos son 11.5. Entonces ahí ya lo tenemos. Estos 8. O puedes iniciar un promedio. 6 miligramos, 6 por 1.44. Nos dan 8.6 gramos. ¿Sale? Ahora, si te das cuenta, aquí la cantidad de calorías tampoco la vamos a iniciar al 100%, sino vamos a hacerlo de forma paulatina, porque también la cantidad de líquidos hay que estarlo considerando con el equipo médico, que no solamente es nutrición parenteral, también tenemos de pronto algún otro tipo de medicamentos, quizás de pronto le van a pasar plasma, le van a pasar sangre, le van a pasar alguna otra sustancia que de pronto requiere una mayor cantidad de volumen, que de pronto por ahí me escucho con la parte médica que van a pasarle esto y esto y requieren tanto volumen, no sé qué. Órale, pues ya ahí de pronto quizás el volumen de la nutrición parenteral va a estar disminuido. Y ahora sí, ya después de haber analizado, nada más analizamos estos tres a grosso modo, ya la siguiente semana vamos a hacer un poquito más... ahora sí que le vamos a escarbar más y hacerlo ya muy diferenciado para cada uno de los grupos de edades, y hasta a mí me sirve para aprender. Yo esta parte de compartirlo con ustedes me sirve a mí porque pues lo comprendo, pues ahora sí que lo comprendo, lo empiezo a analizar y digo, la siguiente voy a tener que hacer esto. Yo aprendo mucho cuando comparto aquí, por eso pues me gusta estarlo compartiendo. Mientras más veces lo comparta, pues más veces se me queda a mí grabado, y no es que me lo memorice, simplemente lo comprendo y digo, ok, también debo de tomar esto en cuenta, y con esto pues ya ocurre ese aprendizaje, y ya cuando lo llevamos a la práctica, pues ya prácticamente ahí está, ¿sale? Después de todo esto, pues ya nos vamos justamente a esta NPT que tenemos por acá. Déjame ver, no la puse. Aquí está. Ahí donde lo puse. Uy, ya me salí yo sola. Ay, aquí lo puse.
Ah, aquí está. Bueno, aquí está. Aquí está. Aquí está. Mire, esta es la presentación. Dije, wow. Ya ni les voy a enseñar cálculo de NFT porque dije, "Guau, esto ya no lo vamos a usar en un tiempo. Pero ahora espérame, aquí está. Ajá, así es. Mira, aquí está toda la información. Si decíamos que vamos a iniciar con poco volumen, incluso aquí las guías de la espiga, que me preguntaban cuáles son, de ahí sale todo esto. Tenemos esta presentación que se llama Numetza G13, que es una NPT. Ah, espera, si lo puedo mover aquí. Uy, ahí está. Ahí está, déjalo bajo tantito. Es una NPT estandarizada. Esta es su presentación comercial. Seguramente ya por ahí ha de ver algunas otras presentaciones en sus países. Por ejemplo, en Colombia, vino una doctora de Colombia y ella se llamaba Numeta, algo así, Numeta. Acá en México la misma presentación, pero se llama Numetza. Aquí yo creo que lo interesante es que muchos laboratorios en adelante van a empezar a hacer esto mientras solamente la demanda vaya creciendo, pero es lo que hasta ahora lo nuevo que ya esto ya lleva muchísimo tiempo, solamente que en algún momento hace un año nosotros lo empezamos a usar en el hospital y después se dejó de usar nuevamente, pero yo creo que con esta situación de pronto que hay falta de algunos sustratos, de algunos aminoácidos, se vuelve otra vez a hacer su uso. Y yo creo que aquí la parte es la practicidad que puedes llegar a tener con esto es súper rápida, porque justamente pues ya aquí ya tienes toda la presentación, ya vienen los tres sustratos, viene la parte de los lípidos, vienen aminoácidos, viene glucosa y todo esto ya está mezclado ahí. La cosa nada más es mezclarlo y pues ya realmente infundirlo. Lo que a nosotros nos va a corresponder es la parte de identificar qué volumen se va a administrar de esa nutrición parenteral de acuerdo a las características del paciente. Por ejemplo, ya habíamos hablado que en el prematuro, en promedio aquí te dicen de 90 a 120 kilocalorías, que es lo que se requiere, y vamos a iniciarlo de forma paulatina, ¿sale? En la fase aguda, que es cuando recién obviamente este niño nace, se estabiliza, vamos a requerir 45 a 55 kilocalorías y ya una fase de recuperación hasta 120. La cantidad de aminoácidos que yo ya te había mostrado, la cantidad de aminoácidos que se requiere en los primeros días es de 1.5 gramos por kilogramo día y los prematuros de 2.5 a 3.5. Aquí a lo que yo voy es que de pronto a mí me sorprendió que dije, yo todavía te estoy enseñando a sumar, a multiplicar y a dividir cuando esto en algún corto plazo ya va a estar caducado. Es a lo que yo me dije, chúchale, ya me estoy atrasando en toda esta información, porque en un momento todo esto de calcular, en cuanto a, así que por el lapicito con la calculadora ya va a estar ya vas a estar out, fuera de nutrición, porque eso ya no, eso ya es el pasado, ¿no? Lo nuevo ahora va a ir creciendo mucho esta parte de estas nutriciones parenterales estandarizadas y la parte de saberlas utilizar y en qué circunstancias vamos a estar vigilando pues esta instalación en el paciente. Ahora, si por ejemplo nosotros decíamos requerimos 1.5 gramos de proteína, aquí justamente vamos en correlación con la parte médica, qué cantidad de volumen me va a dejar para esa nutrición parenteral y de pronto vamos a empezar que te inicia, no sé, a 50 mililitros, ¿no? Pues aquí. Pues justamente aquí ya te dice que a 50 mililitros por kilo tú ya tienes 1.6 gramos de proteína. Yo te decía que para iniciar esta nutrición parenteral estábamos hablando de 1.5 gramos de proteína. Ahí ya los estás cubriendo. La cantidad de glucosa, estábamos hablando de entre 8, ¿no? Me parece 8 a 6 miligramos de glucosa kilo minuto nos dan 8.6. Aquí estos 6.7, que son gramos, los convertimos en miligramos, dividiéndolos entre 1.44 y eso nos da 4.6, que aún está dentro de los rangos permitidos, que era de 4 a 8 miligramos por kilogramo día. Si iniciamos a 50 mililitros, todo va a depender de los kilogramos de peso del bebé. Por eso a la par tenemos que saber qué cantidad de líquidos requiere por grupo de gramos de peso. Ya no es por edad, es por gramos de peso. Ajá. Es que aquí son gramos, todo el tiempo veo kilogramos y ahora tengo que jugarme en gramos. Ay, esto sí es diferente.
Menor de 1000 gramos requiere cierta cantidad de líquidos. De 1000 a 1500, cierta cantidad de líquidos. Arriba de 1500, otra cantidad de líquidos. Ajá. Y entonces aquí lo interesante es que imagínate, vamos a pensar que le vamos a dejar 70 mililitros, ya estamos igual, cubrimos los rangos 2.2 gramos de proteína por kilogramo al día. Tenemos ahora de glucosa 9.3 y decíamos si yo lo quiero iniciar a 8 por 1.44 me dan 11.5 y 9.3 entre 1.44 me dan 6.4. Aquí seríamos a 6 miligramos por kilo, que igual entra dentro del rango. Y la cantidad de lípidos, yo te mencionaba que podemos iniciar hasta 2 gramos de lípidos por kilogramo día. Entonces, si yo inicio esta NPT a 70 mililitros por kilo, ya estaría yo dando ahí 64 kilocalorías, que estaría cubriendo el 50% de los requerimientos energéticos de este niño prematuro. Y aquí es donde voy, que ya no hicimos cálculo de nada, porque aquí ya está todo. ¿Bien? Es ahí donde yo dije, wow, ya, esto está muy, muy simple hasta cierto punto. Aquí la parte que va a tocar como la parte de nutrición es estar analizando si esta cantidad de kilocalorías que estamos administrando, cómo se va a estar metabolizando en el niño, a la par de todos los electrolitos que va a estarse administrando. Que a final de cuentas nos manejan aquí ya los rangos en equivalentes o en miligramos de sodio, potasio, calcio, magnesio, calcio, fósforo, que también es importante dentro del cálculo de la NPT, porque recuerden que en esta edad hay una mayor mineralización ósea, y si este paciente no le estamos dando esta cantidad adecuada de calcio y fósforo para que haya esa mineralización ósea, pues justamente no se va a llevar a cabo. Entonces va a empezar a sacar de esas reservas del hueso propiamente, y es a lo que a corto o largo plazo va a llegar a presentarse esta famosa osteopenia del prematuro, ¿sí? Por esa falta de fósforo, que yo de pronto les voy a ser honesta, yo lo vigilaba, ¿no? Y decía, no, pues se encuentra normal, no le pongo fósforo a la NPT, pero no había visualizado que de pronto, eso sí, llega a pasar que a más tardar una semana, ¡puc!, se disminuyen esos aportes de fósforo. En algunos casos llegan con hiperfosfatemia y de pronto obviamente ahí no le vas a poner, pero pensando que está dentro de rango, yo le decía, bueno, se encuentra normal, no le pongo, pero no más allá de una semana ya disminuye ese fósforo. Pero también hay que tomar en cuenta que hasta qué punto, en lugar de yo favorecer esa mineralización ósea, yo estoy sacando ese fósforo a nivel de ese hueso y ahora sí que no le estoy favoreciendo a través de esta nutrición parenteral. Entonces sí es importante administrar la cantidad de fósforo que requiera, calcio y fósforo en esa relación, para que esta mineralización ósea sea la más adecuada para ese bebé que se encuentra en crecimiento. Ese es el punto. Y si te diste cuenta, aquí ya no te enseñé a calcular, vamos, aquí ya está todo. Ya tienes toda la cantidad de kilocalorías que vas a estar manejando, de aminoácidos. Ahora vamos a empezar un día 1, ya nos quedamos en 70. Al siguiente día podemos aumentar 80 mililitros por kilo. 80 mililitros, tú ya le vas a dar 73 kilocalorías kilo, 2.5 gramos de aminoácido, glucosa estaremos dando 10.7 y la cantidad de lípidos 2 gramos. Y de esta forma pues ya estamos cubriendo un mayor aporte calórico, también de proteínas y de todos los macronutrientes. Otra relación por ahí que aprendimos es, más bien que aprendí, es la parte de dar por lo menos de 20 a 25 kilocalorías por gramo de proteína, de calorías no proteicas. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad de aminoácidos no la vamos a considerar como calorías, sino más bien la de la glucosa. Vamos a pensar, si la glucosa aquí es una glucosa monohidratada, vamos a pensar que nos da 4 kilocalorías para hacerlo más rapidito. O sea, kilocalorías más menos no es mucha ahí la diferencia. Entonces tendríamos 10 por 4, 40. ¿Sí? Nos dan 4 kilocalorías los hidratos de carbono, aunque aquí es glucosa monohidratada probablemente, o en algunos casos va a ser glicerol, hay que checarlo. El glicerol sí te da 4.3 kilocalorías por gramo. Ajá. Y en el caso de la glucosa monohidratada te da 3.4 kilocalorías. Uh-huh. O sea, pero en promedio más o menos, no se peleen tanto por las decimales, ¿sale? Entonces quedamos en 4 kilocalorías, entonces 4 por 40, por 10 nos dan 40, ¿sale?
y los lípidos nos dan 9 kilocalorías, o va a depender mucho de la presentación, pero en algunos 10 kilocalorías. Ajá. Entonces tenemos 40 más 20 son 60. 60 entre 2, 30. Ay, qué rápido salió ahí. Está sin la calculadora. Ah, no, pero es 2.5. 40 más 60 son, 40 más 20, 60. 60 entre 2.5. Nos queda de 24. Eso queda dentro del rango adecuado. Adecuado de que por cada gramo de proteína tú tienes que dar entre 20 a 25 kilocalorías de hidratos de carbono y de lípidos para justamente favorecer ese anabolismo en ese paciente. A diferencia de otros grupos de edad, ¿no? Que de pronto yo me acuerdo que en otros grupos manejamos hasta 30, 40 kilocalorías por kilogramo al día y ahí lo hacemos un poquito diferente la relación calórica-proteica, que son las calorías totales entre los gramos de proteína. Entonces aquí, que es básicamente como que lo mismo, ¿no? Nada más que aquí sumo los dos, no tomo en cuenta las calorías totales y solamente las de glucosa y de lípidos, y esas las divido entre los gramos de aminoácidos y es como me sale la relación. Y entonces ahí es como estamos asegurando esa parte. Y si te das cuenta, pues esas 24 kilocalorías pues justamente van a favorecer para que estos gramos de proteína que estemos dando en estos primeros días de vida se utilicen ya para la síntesis de nuevos tejidos. Aquí vamos en 73 kilocalorías. Conforme pues obviamente vaya progresando en los días, pues ya estaríamos en 90, en 100 mililitros por kilogramo al día. Ahora también algo que me llamó la atención y ahorita de lo que recuerdo es que lo que sugieren ellos, que a pesar que en los primeros días, de 7 a 10 días, hay una disminución del 10% de peso del bebé por esa pérdidas de líquido, lo que realmente también pierde a través de la piel, de pronto o sea, quedarnos con el peso que tuvo al nacimiento y en base a eso seguir dando el aporte de líquidos y todo esto, con la finalidad de pronto de no restringirlo tanto en volumen, que es lo que de pronto puede llegar a pasar, que quizás esta baja de peso no necesariamente sea a la parte de las calorías que estamos nosotros administrando, sino también quizás el niño se nos está deshidratando. Yo dije, wow, oh cielos, esto nunca lo había visualizado así. Y a la par estar vigilando los niveles séricos de sodio, que también nos van a estar dando esa pauta si realmente este paciente se encuentra probablemente en un estado de deshidratación en relación a ese balance hídrico y también tomando a consideración ese gasto urinario, ¿sí? Yo de pronto estos datos sí los escucho en el pase, de verdad los había, pues ahora sí que el ajuste de líquidos lo hacen más que nada ellos. Hola, Cardones, saludos. Muy bien, saludos a Venezuela. Así es. Justamente escucho en ese pase de visita, pues, ¿cuánto fue el balance de líquido? No, pues tanto, gasto urinario tanto, pero no sabía hasta qué punto estos datos que están ahí pueden influenciar en mi ganancia de peso. Porque sí, probablemente si llevo un gasto urinario por negativo o una pérdida de líquidos, pues solamente es normal que tenga una pérdida de peso, o si hay una retención de líquidos pues, ahí en ese momento, pues sí, quizás me subió el doble, pero pues no necesariamente es en cuanto a tejido, pero sí estaríamos ahí visualizando que es más a esa retención de líquidos. Yo creo que ahí también, ahorita lo que estoy pensando, también poder implementar esta parte del perímetro del brazo. Hay un plieguecito en el bebé que se hace a nivel de, chéquenlo, aquí a nivel de su bracito, cuando está doblado el brazo ahí, es un pliegue muy significativo, todos los bebés lo tienen, y justamente en ese pliegue es el punto medio para sacar el perímetro del brazo. ¿Cómo es el cálculo del balance hídrico y en base ese es importante en base a la cantidad de... Primero es importante saber qué cantidad de líquido le vamos a aportar al paciente. Y en base a eso ya saber cuánto le vamos a manejar por NPT. Yo creo que esa parte del líquido sí le toca mucho al médico, porque ellos tienen que tomar en cuenta la parte de qué tipo de medicamentos van a pasar, cuál va a ser otro
quizás sangre o plaquetas o cosas así que requiera el paciente y ellos tienen que hacer el ajuste de líquidos. Durante ese pase de visita ya nada más ellos lo que me comentan o lo que ya en ese análisis me dicen, ¿sabes qué? De NPT vamos a dar 80 mililitros por kilo porque voy a pasar toda esta cantidad de medicamentos, pero sí es importante que tomemos en cuenta qué cantidad de líquidos se están dando por día, porque también tenemos que estar vigilando si es lo que realmente este niño está necesitando y cómo se va a ver reflejado en la ganancia de peso. O sea que son más datos que ahorita estoy platicando contigo y me estoy dando cuenta. Ajá, así es. Y es ahí donde sí son muy diferentes los aportes de líquidos de acuerdo a los gramos de peso del bebé. Ahí hay que hacerlo. Así como la grafiquita que te mostré hace rato, donde venían ya los requerimientos, yo los había un poquito más resumido en general por neonato de término, prematuro y menor de 1000 gramos, pues no, ahora hay que estratificarlos muy a detalle en aquellos niños que pesan menor de 1000 gramos, los que son de 1000 a 1500 y mayores de 1500. O sea, aparte de ahí tenemos 3 grupos en la parte del prematuro y después, luego viene el del término, son 4. Y ahí hay que, para cada uno de ellos quizás los requerimientos de líquidos van a ser diferentes también de acuerdo a los días de vida que tienen. Ay, sí es otro totalmente diferente. Pero cómo que que están orinando más debería como evitar que se deshidraten. Es que algunos de ellos, por ejemplo, de pronto les ponen mayor cantidad. Quizás de pronto están reteniendo líquidos y le aumentan la dosis del diurético, en este caso, que es ¿cómo se llama este? Furosemida, no. Les aumentan algún medicamento que es para justamente aumentar la uresis y ahí es donde tienes que estar vigilando. Ajá, furosemide, gracias. Así es. Entonces también tienes que estar checando qué tipo de medicamentos tienen. Y también hay un límite, ese sí no me lo sé, necesito preguntar con los médicos, cuál es el gasto urinario no adecuado para ese grupo de edad. No sé si también hay alguna diferencia con respecto a los gramos de peso del bebé. También debe tener un gasto urinario, porque de pronto hay niños que están orinando hasta 5.5 mililitros kilo hora. Entonces eso sí ya es demasiado. Y si de pronto escucho, este está orinando demasiado porque le estamos poniendo mucho líquido o quizás están aumentando la dosis del medicamento. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Sí, o sea, como que son varios detalles ahí que no había visualizado. Yo dije, wow, aquí algo que de pronto nos va a ayudar pues el podernos ahora dedicar más a analizar esto es que pues ya no le vas a dedicar tanto tiempo a calcular la nutrición parenteral, sino simplemente ya ajustamos al volumen que estamos indicando y a ese volumen ya te da ahí, ya sabes cuánto vas a utilizar, qué cantidad de aporte tienes para esa cantidad de volumen y ya nos enfocamos en estar analizando esos otros datos que también son importantes. También podría ser. Pero aquí, por ejemplo, aquí ya hicimos la NPT, entonces por eso es que ¿y ahora qué les voy a explicar? Porque realmente aquí ya está hecha, ¿no? De aquí lo importante nada más es estar vigilando cómo el cuerpo de este bebé va a estar metabolizando esta cantidad de nutrimentos. ¿Sale? Pues miren, esto es lo que les quería platicar y conforme vayan pasando los días vamos a estar viendo algunos otros datos y ya poder hacer algunos ejemplos quizás prácticos y en base a eso pues analizarlo, ¿no? Ir aquí practicando junto con ustedes y que conozcan que existe esto. Yo de pronto pues abrirnos a las opciones que el mercado está poniendo y que de pronto nosotros pues estamos haciendo todavía cosas pues que quizás aún se van a estar usando porque quizás en algún paciente va a ser necesario alguna nutrición parenteral individualizada, pero también considerar que esto ya es lo nuevo que hay y también saberlo que existe y cómo poderlo implementar, porque realmente si de pronto en mi hospital no tengo las condiciones adecuadas para poder yo preparar este tipo de nutrición parenteral, esta es una opción mucho más favorable para poderlo hacer. Mira que no me pagan por promocionar esto, pero a mí me pareció, dije, wow, es esto como que a mí lo que me llamó la atención es conoce qué más hay. Yo no había profundizado tanto en esto hasta ahora y dije, wow, o sea, me dio
mucha información que dije, wow. Y es lo nuevo, o le entramos o nos quedamos atrás. Así es que conocerlo más que nada y que sepas que existe. ¿Sale? Bueno chicos, pues muchísimas gracias por su atención. Ahorita vamos a platicar de algún otro tema, pero acuérdense que después de platicamos de conciencia y nutrición. Ya no platico de la parte técnica, ¿no? De la nutrición, digamos, en la parte de estar vigilando la clínica. Ahí ya nos vamos más a la parte emocional, que también es importante conocerlo, porque vaya que hay mucha información que escarbar en cada uno de nosotros mismos y en los mismos pacientes, poderlos guiar para que se puedan observar y realizar todos esos cambios de hábitos que andan buscando, ¿sale? Entonces en otro momento, en otro ratito más, iniciamos ese otro tema. Por esta parte, eso es todo por hoy. No sé si mañana platiquemos algo o me dedico a ordenar toda esa información para ya presentárselas. Vamos a ir viendo paso a paso y si no, pues aquí estará al pendiente. A las 6 de la tarde empezamos por ahí. ¿Vale? Muchísimas gracias, que pasen bonito día, bonita noche y nos vemos probablemente el día de mañana o el día jueves, el día lunes, no sé, déjenme ahora acomodar toda esa información, ¿sale? Vale, muchísimas gracias y nos vemos en otro momento, vale. Bye bye. ¿Qué hora es allá? Aquí son las 7 de la noche. Aquí son las 7, no sé a qué horas son allá. Hora México, ¿eh? Serían 6 horas, 6 p.m. Sí. Si me apuro, vemos algo mañana. Y si no, para saber. Sí, en promedio a las 6 p.m., porque aquí luego ya me da. Ahorita estoy de vacaciones, pero realmente en otro momento, ay, me da sueño ya temprano y quiero dormir, porque pues despierto temprano. Y entonces, sí, por eso prefiero entre las 6 y las 7 de la noche. Ah, ya a las 9 fíjate, ya es más tarde. Entonces todavía estamos en buena hora también para ir a descansar. ¿Sale? Vale. Nos vemos en horario 6 p.m. hora México, ¿sale? Nos vemos, gracias por su atención, bye bye. Gracias, Katy, por esos regalitos y a Eje también, muchísimas gracias. Vale, bye bye. Vamos a apagar esto.